Gozándome yo voy al hogar celestial, caminando, caminando, pues no me encanta más el placer terrenal, caminando para aquel hogar, caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús, caminando. Señor Jesús, yo quiero pecadores conmigo llevar, caminando, caminando, que en Cristo puedan ellos salud encontrar, caminando para aquel hogar, caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús, caminando, de la mano del Señor Jesús. Y entonces con mi Cristo por siempre estaré, caminando, caminando. Su nombre santo, santo yo alabaré, caminando para aquel hogar, caminando. Para aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Gloria al Señor, qué bella alabanza, ¿no? Caminando, caminando, para aquel lugar donde está nuestro amado Señor Jesús. Sea bienvenido, querido hermano, al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente. Le doy también una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que están siguiendo esta transmisión en vivo por la red social de Facebook. Es nuestro deseo que su vida sea bendecida. Pido a la congregación se ponga de pie para cantarle al Señor el libro número 150, oh glorioso mensaje. Jesús no hay mudanza alguna, siempre el mismo es Él. Salva aún a los pecadores y al ciego le hace ver. Hoy se salvan por fe, sencilla suena el poder. Cristo estoy ayer, el mismo para siempre es fiel. Todo
hermanos abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Vamos a leer en el capítulo 5, Génesis 5, del versículo 18 hasta el versículo 24. Génesis 5, del 18 al 24, y leemos juntos en voz alta este corto pasaje de la Escritura. Génesis 5, 18 al 24. Leemos juntos, hermanos. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Gracias al Señor por su palabra que hemos leído. Oremos. Señor y Padre Celestial, aquí estamos agradecidos por un día más de vida que tú, en tus planes y según tu soberana voluntad, nos has concedido. Queremos este día más que tú nos has dado vivirlo contigo, vivirlo como compañero de ti. Señor, gracias, porque los hijos de Dios no andamos solos en este mundo. Tú siempre estás con tus amados hijos para ayudarlos, para cuidarlos, para protegerlos, para llenarlos de tu paz, para llenarlos del gozo perfecto de Cristo, para que con esa paz y el gozo perfecto tus hijos caminen hoy y mañana hasta cuando les concedas vida en esta tierra, vivir, andar contigo, Padre Celestial. Como una demostración de nuestra gratitud por tu amor, por tu compañía con nosotros, en este momento nos unimos para adorarte. Sí, Padre, te adoramos con nuestros espíritus y la verdad de nuestro corazón, asistidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y te adoramos espiritualmente con nuestro espíritu, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de ti no hay otro Dios. Señor y Padre Celestial, te decimos, no de labios, te decimos con nuestro corazón, Señor, que te amamos, porque tú nos amaste primero y mostraste tu amor para con nosotros, enviando a tu unigénito Hijo Jesús, para que venga a morir en la cruz por nosotros y nos salve, y así no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Señor y buen Padre Celestial, te rogamos
que te dignes estar con nosotros por medio de la unción del Espíritu Santo que tú nos concedas, para que todos nosotros, ungidos por el Espíritu Santo, ofrezcamos un culto santo de tu agrado perfecto, Señor. Que este culto, ungido con el Espíritu Santo, en nuestros corazones guiándonos, Señor, sea una ofrenda de olor grato, que te alegre, que te contente, y por eso te dignes acompañarnos por medio del Espíritu Santo en este culto, Padre. Señor y buen Padre Celestial, en este momento oramos por tus hijos enfermos. Oramos por nuestra hermana Noemí Jara. Oh Padre Celestial, oramos que la voluntad buena, agradable, perfecta y soberana se cumpla en la vida de tu hija Noemí Jara. La palabra nos enseña, el apóstol Pablo dice que nosotros glorificamos a Dios ya por vida o ya por muerte. Si vivimos por tu gracia, te glorificamos, y si morimos en Cristo, también te glorificamos. Y oramos por nuestra hermana Noemí, que tú te glorifiques en su vida. Y si tu plan es trasladarla al cielo, a tu presencia, que también te glorifique, Señor. Oh Padre Celestial, y oramos por los demás hijos tuyos enfermos. Señor, que te acerques a ellos, los toques con ese poder que todo lo puede. No hay enfermedad, dolencia que no puedas curar, porque tu poder todo lo puede. Nada es imposible para tu poder omnipotente, Dios bendito. Y te rogamos que te acerques a tus hijos y de acuerdo con tu buena y soberana voluntad, obres en ellos el milagro, la maravilla de sanarlos, de curarlos para la gloria tuya, la gloria de Jesús, la gloria del Espíritu Santo, de la dolencia que tus amados hijos están sufriendo. También, Padre, en este momento oramos por nuestras autoridades civiles y te rogamos que tú las uses, las incluyas por medio de tu Espíritu Santo, para que ellas gobiernen el país para bien del país. Oh Padre Celestial, danos paz, danos seguridad social en Guayaquil y en nuestro país, Señor. Oh Padre Celestial, necesita tu pueblo, tu iglesia, una sociedad con seguridad, una sociedad en armonía, en concordia, Señor. Y tú eres el único que puedes hacer esto usando a nuestros gobernantes civiles, Señor. Y oramos por la salvación de ellos. Oramos porque el Espíritu los convenza que son pecadores, que están perdidos, y que los convenzan de arrepentimiento y de conversión a Cristo, para que creyendo en Cristo nuestras autoridades civiles no se pierdan, sino que tengan vida eterna, cumpliéndose así tu buena voluntad, que no quieres que nadie se pierda, sino que todos
procedamos al arrepentimiento y a la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Padre, tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuya es la bendición, tuya es la alabanza y la adoración de nuestros corazones. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Manténganse de pie, hermanos. Amén. Seguimos alabando al Señor con todo nuestro corazón, con nuestra vida. Este es el día que ha hecho el Señor para nosotros. Por lo tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cantemos esta alabanza. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Gloria al Señor. Cada día me siento más alegre. Y miren, aunque tenga que cruzar montes y valles. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Cada día me siento más alegre. Aunque tenga que cruzar montes y valles. Cada día me siento más alegre. Aunque tenga que cruzar montes y valles. Porque yo sé que mi Señor ha prometido estar conmigo donde quiera que yo vaya. Porque
Vamos a escuchar el mensaje con nuestro pastor, el doctor Isidoro Ceballos, con el tema Caminando diariamente con Dios. Por favor, vamos a leer en Génesis 5 de la porción que leímos al comienzo. Génesis capítulo 5 y vamos a leer el versículo 24. Génesis 5, 24. Y voy a pedirle, hermanos, que mantengan sus Biblias señaladas en esta porción. Leamos en Génesis 5, 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Hermanos en Cristo y amigos todos, Génesis 5, 24 nos da, escuchen, un relato breve pero muy completo y glorioso, tanto de su comportamiento en este mundo como de la forma triunfal de su entrada al cielo, de Enoc. Miren, Génesis 5, 24 dice dos cosas importantes del patriarca Enoc. Vean, primero dice Génesis 5, 24, que Enoc caminó con Dios. O también podemos decir que Enoc caminó con o vivió con Dios, en comunión con Dios, acompañado siempre de Dios. La segunda cosa que dice el versículo 24 del patriarca Enoc es que Enoc, escuchen, desapareció de este mundo porque Dios los sacó de este mundo para llevarlo ¿a dónde? Para llevarlo al cielo, a la morada de Dios. Hermanos, toda la vida larga de Enoc en la tierra, que fueron más de 300 años, Enoc caminó con Dios. Enoc vivió con Dios. Después de caminar con Dios por más de 300 años, Enoc fue sacado de este mundo por Dios y lo llevó al cielo, como leemos en la palabra de Dios. Ahora escúchenme, desde el cielo donde está Enoc, está animándonos, sí, animándonos con su bendito y santo ejemplo a todos los que todavía estamos acá en la tierra caminando con Dios. Bien, formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué aprendemos de la vida terrenal de Enoc y su final feliz y glorioso? Sí, la vida terrenal de Enoc, caminando con Dios, y su final feliz y glorioso tiene mucho que enseñarnos. Y ahora vamos a ver algunas cosas que este patriarca nos enseña. Primera cosa, Enoc nos enseña que debemos caminar con Dios por medio de la fe. Vamos a la carta a los Hebreos,
en el capítulo 11 y les pido que mantengan también señaladas sus Biblias en Hebreos 11, ¿no? Vamos a leer el versículo 5 con énfasis en la primera parte. Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios con el que él caminó en su larga vida en la tierra. Miren, aquí dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios por fe. Aquí nos hacemos una pregunta: ¿qué implica caminar con Dios por fe? ¿Qué es eso de caminar con Dios por fe? Bueno, hay algunas cosas que podemos decir aquí como respuesta. Caminar o vivir, hermanos, con Dios significa vivir creyendo que hay verdaderamente un Dios vivo y verdadero. En Hebreos 11, el versículo 1, fíjense lo que dice Hebreos 11 y el versículo 1, leemos la palabra de Dios. Es pues la certeza de lo que se espera, y aquí está, la convicción de lo que no se ve. La certeza de que aquello que no vemos es una realidad. En esta relación, en 11 mismo de Hebreo, leamos el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o que hay Dios, y que es galardonador de los que le buscan. Caminar con Dios por fe implica que yo vivo creyendo que hay Dios, que aun cuando yo no veo con los ojos de mi cuerpo a Dios, existe Dios. Hay Dios. Tengo la certeza, la convicción de que hay Dios. Caminar con Dios por fe, hermanos, es creer que el Dios con quien caminamos es el creador de todo el universo. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, o creado el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, hermanos. ¿Se dan cuenta? Caminar con Dios por fe significa que yo tengo la certeza, la certidumbre, la seguridad inamovible que ese Dios con el que yo camino y que no lo veo, pero es una realidad, es el creador con su palabra poderosa de todo el universo. Caminar con Dios por medio de la fe significa, hermanos, creer que el Dios con quien caminamos es galardonador de los que le buscan, de los que se acercan a Él, y así tener íntima amistad con Él y ser íntimos amigos de Dios. Hebreos 11, hermanos, el versículo 6. Sí, leemos en Hebreos 11 el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios, y aquí está, y que es galardonador de los que le buscan o de los que andan por fe con Él. Caminar con Dios por fe significa, y esto es interesante, hermanos, creer que el Dios invisible nos sostiene con su poder mientras caminamos con Él. Carta a los Hebreos, el capítulo 11, y leemos el versículo 27, Hebreos 11, 27. Por la fe, hablando de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Miren ustedes, el invisible, el Dios invisible, porque Él es espíritu, para su siervo Moisés, porque él caminaba por fe con Dios, se sostuvo bien como viendo al invisible, hermanos. Miren lo que puede hacer la fe. Así que caminar por fe es creer que el Dios que yo no veo me sostiene con su poder mientras camino con Él. Que Él va conmigo, que Él no me abandona, no me deja, no me desampara en ningún momento. Pablo, el apóstol Pablo dice que los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, andamos por fe y no por vista. Segunda carta a los Corintios. Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios 5, versículos 6 al 7. Segunda carta a los Corintios 5, 6 al 7. Leamos lo que dice el apóstol Pablo. Así que vivimos confiados en ciertos momentos. Vivimos confiados cuando todo marcha bien. Y no cuando no están bien las cosas, cuando hay luchas, tribulaciones. No. Vivimos confiados, no que siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, que no hemos muerto, estamos ausentes del Señor, claro. ¿Por qué? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Se dan cuenta? Los que caminan con Dios por fe no caminan por vista, por lo que ven, por lo que dicen sus sentidos. Ellos viven en otra dimensión espiritual, la dimensión de la fe. Nosotros, los creyentes en Cristo, caminamos o vivimos no por vista, sino por fe, confiando en Dios, el Dios invisible. Hermanos en Cristo, dice la Sagrada Escritura que no vivió con Dios por fe. Ya lo hemos leído, ¿verdad? Nosotros, hoy, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, también como Enoc debemos andar o vivir por fe. Vivir confiando en el Dios vivo y verdadero,
con quién andamos. Que Él está siempre con nosotros, que Él siempre va con nosotros en nuestro andar, en nuestro caminar diario, hermanos. Muy bien, vamos a ver este otro punto. Aprendemos de Enoc que debemos agradar a Dios en nuestro caminar con Dios. Volvamos a Hebreos 11:5. Y fíjense lo que dice allí la palabra de Dios, Hebreos 11:5, con énfasis en la última parte. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y escuchen, esto es interesante. Y antes que fuese traspuesto o fuese llevado al cielo, ¿qué ocurrió con Enoc? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice otra versión, Enoc había agradado a Dios antes que Dios tomara la decisión de llevarlo al cielo. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo damos testimonio de que agradamos a Dios mientras caminamos con Él? Esta es una buena pregunta, ¿no le parece, hermana y hermano? ¿Cómo usted, cómo yo doy testimonio que camino con Dios, que vivo con Dios? ¿Cómo? Bueno, hay muchas formas y voy a señalar algunas. Yo doy testimonio que agrado a Dios mientras camino con Él, amando a Dios con todo mi ser, hermanos. El Evangelio según Marcos, capítulo 12, los versículos 29 al 30. Marcos 12, 29 al 30. Leamos el 28 también. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí está el mandamiento: y amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Así que yo doy testimonio de que agrado a Dios mientras camino con Él, amándolo con todo mi ser, amándolo con mi espíritu, amándolo con mi alma, amándolo con mi cuerpo, amándolo con mi diario vivir, en el cual está involucrado todo mi ser, hermanos. Y porque amamos a Dios, guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos. El Evangelio según Juan, capítulo 14, Juan capítulo 14, y vamos a leer aquí unos versículos. Juan 14, leemos los versículos 15, luego el versículo 21 y luego el versículo 24. Leemos Juan 14, 15. ¿Qué dice el Señor aquí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una condición y un resultado. La condición es si me amáis. Y el resultado, cuando se cumple la condición, es guardad mis mandamientos.
el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, no guarda mis mandamientos, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, yo doy testimonio que agrado a Dios mientras camino con Dios, amándolo con todo mi ser, y como lo amo con todo mi ser, yo guardo su palabra, yo guardo sus mandamientos, yo vivo obedeciendo sus mandamientos siempre, todos sus mandamientos. Escuchen, damos testimonio que le agradamos a Dios mientras caminamos con Él, y esto es interesante, siendo santos en toda nuestra manera de vivir, porque el Dios con el que caminamos, con quien caminamos, es santo, dice la palabra de Dios. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, y vamos a leer en el capítulo 1, primera carta de Pedro 1, 14 al 16. ¿Qué dice la palabra? Como hijos obedientes, primera carta de Pedro 1, 14. Como hijos obedientes. ¿Y cuáles son los hijos obedientes? Los que guardan los mandamientos, los que guardan la palabra de Dios. Esos son los hijos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, cuando no conocíais al Señor, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, escuchen, en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Al ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo, estamos haciendo la buena voluntad de Dios para nosotros. Primera carta a los Tesalonicenses. Y vamos a leer en el capítulo 4 los versículos 2 y 3. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 2 y 3. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y escuchen lo que dice el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es ¿qué cosa? La voluntad de Dios es que andéis amando al mundo y las cosas que hay en el mundo. La voluntad de Dios es que andéis amando un pecado en particular que te agrada a ti. No, la voluntad de Dios es vuestra santificación, y la idea es que os apartéis. El Hijo de Dios, que es santo, vive apartado de la inmoralidad sexual y de toda clase de maldad. Yo doy testimonio que agrado a Dios caminando con Él, manteniendo firme mi confianza en el Dios con el que camino hasta el fin de mi vida en esta tierra.
Vamos a leer en el libro a los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 3 y el versículo 14. Hebreos 3, versículo 14, leemos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Hebreos 3, 14, perdón, porque somos hechos participantes de Cristo. Y aquí está la condición: con tal que retengamos firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ¿qué cosa? Nuestra confianza del principio, o que en un momento pusimos en Cristo. Y en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2:10 leemos: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y aquí está: sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, hermanos. Así que nosotros damos testimonios que agradamos a Dios mientras caminamos con Él, manteniendo firme, sin aflojar, nuestra fe, nuestra confianza que en un principio de nuestra vida pusimos en Él. Y la mantenemos firme ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, hermanos. Agradamos a Dios, hermanos, andando en el Espíritu Santo, y así ser en nuestro caminar con Dios, ser guiados por el Espíritu Santo. Gálatas, el capítulo 5, versículos 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de vuestra carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Quiero hacerles notar esto. En el versículo 16 dice: andad en el Espíritu. En el versículo 18, si sois guiados por el Espíritu. Andar en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo son los que andan en comunión con el Espíritu Santo, y por eso no satisfacen las obras de la carne. Agradamos a Dios, y esto es de mucha bendición. Agradamos a Dios cuando caminamos con Él teniendo la imagen del Hijo de Dios Jesucristo, y que todos ven a Cristo en nosotros. Vamos a leer en la carta a los Romanos, carta a los Romanos, el capítulo 8 y el versículo 29. Romanos 8, el versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios para nosotros es hacernos conforme a la imagen santa del Señor Jesucristo, hermanos. Y hay un pasaje que nos permite entender lo que implica ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Gálatas 5,
los versículos, Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23. ¿Qué dice aquí? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza. Hermanos, los que andan en el Espíritu Santo o son guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo forma en él su fruto. El fruto del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe o la fidelidad, la mansedumbre, templanza. Y este es el carácter de Cristo, hermanos. Entonces, cuando el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y templanza son parte de nuestro carácter, entonces estamos siendo conformados conforme a la imagen del Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Agradamos a Dios anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, los versículos, primera carta de Pedro 2, 9 al 10. Dice primera carta de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros anunciamos las virtudes de Dios que nos llamó a ser santos cuando nosotros anunciamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según Marcos, capítulo 16. El Evangelio según Marcos, capítulo 16, los versículos Marcos 16, 14 y 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos el Cristo resucitado, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda persona. Nosotros damos testimonio que agradamos a Dios cuando caminamos con Él, predicando las virtudes gloriosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen lo que voy a decirles aquí. Predicar el Evangelio del Señor es convencer al pecador que está bajo la ira de Dios. Es convencer al pecador que está lejos de Dios y que un día comparecerá al juicio final de Dios para ser condenado si no se arrepiente y si no cree en el Señor Jesús. Leamos en esta relación Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 1, hermanos, versículo 18. Romanos 1:18. ¿Qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Los que andan en malos caminos, desobedeciendo a Dios, atraen la ira de Dios sobre ellos y viven bajo la ira de Dios, hermanos. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, hay que decirle a la gente, citando la palabra, que los que andan en delitos y pecados, los que andan en mal camino, están bajo la ira de Dios. Romanos 3, 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de qué, de la gloria o echados lejos de la presencia de Dios. Porque cuando andan en pecado, no pueden andar con Dios, no pueden caminar con Dios, no pueden tener intimidad con Dios, porque Dios es santo y no tiene comunión con el pecado. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, hay que decirle a los oyentes, si tú andas en delitos y en pecados, estás lejos de Dios. Vives lejos y muy lejos de Dios. Y hay que hacer lo que dijo lo que predicó el Señor. Lucas, el capítulo 13. Lucas, el capítulo 13, y leemos los versículos del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5. A ver, hermanos, abran sus Biblias para leer. En este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Os digo? No, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Os digo? No, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Yo sé que esta forma de predicar el Evangelio no es agradable a la gente. Esto no llena los templos. Esta predicación no atrae a la gente. Esta predicación no logra admiradores, fans de los predicadores. Todo lo contrario. Pero si nosotros queremos dar testimonio que porque andamos con Dios, agradamos a Dios, tenemos que predicar el Evangelio tal como la palabra nos dice que debemos predicar. Una vez alguien se acercó al templo donde yo trabajé con el pastor por 30 años y le dijo, después de un culto, pastor, si usted y el otro, refiriéndose a mí, siguen predicando como lo están haciendo, el templo Alianza se va a quedar vacío. Sí, la predicación seria, responsable del Evangelio, que habla de la condición perdida del que anda en delitos y pecados, y que es necesario que se arrepientan y que dejen sus caminos malos, esa predicación no agrada. Como dije anterior, no llena los templos, hermanos. Él no predicó a su generación pecadora sobre el juicio de Dios contra esa generación pecadora. ¿Sabían ustedes? Judas, el único capítulo que tiene Judas, antes de Apocalipsis.
Judas, versículos 14 y 15. Judas 1, 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, ¿te acuerdas? Que caminó con Dios. Séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, o sea, sus ángeles, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc, dentro de su caminar con Dios, predicó el arrepentimiento, predicó el juicio de Dios contra los impíos de su generación, mostrando de esa misma manera que era un predicador que caminaba con Dios. Muy bien, ahora veamos este otro punto muy importante. Aprendemos de Enoc, que caminó con Dios, que tendremos gloriosa recompensa por caminar con Dios durante nuestra vida en esta tierra. ¿Qué recompensa tuvo Enoc por caminar con Dios durante toda su larga vida terrenal? ¿Qué fue la recompensa que tuvo? Volvamos a Génesis, el capítulo 5, versículos 22 al 24. Génesis 5, 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios, ahí está, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enoc, ¿cuántos? 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y cuál fue qué ocurrió? Y desapareció. ¿Por qué? Porque le ayudó Dios. En Hebreos 11, el capítulo 5, Hebreos 11, el capítulo 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y escuchen, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si durante los años de su vida en esta tierra él no hubiera caminado con Dios, él no estuviera en el cielo, sino esperando el juicio de Dios en el Hades. Dice la palabra de Dios: Enoc no vio muerte, Enoc fue traspuesto por Dios. Otras versiones dicen así: Enoc fue llevado en vida para que no muriera. Otra versión dice: Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y otra versión dice: Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Un comentario dice, y leo textualmente: Enoc fue sacado de este mundo por una acción especial de Dios, en virtud de la cual la íntima relación de amistad con Dios continuó más allá de la vida terrenal. Bonito este comentario, ¿verdad? Hermanos en Cristo,
todos los que caminamos con Dios en nuestra vida terrenal, un día seremos también sacados de este mundo. Y Dios, a los que caminamos con Él durante nuestra vida, corta o larga, nos saca de este mundo por medio de la muerte. Filipenses capítulo 1. Fíjense lo que dice Filipenses, el capítulo 1, y leemos los versículos 21 al 23. Dice Pablo, porque para mí, Filipenses 1, 21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo. Y cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, en otras palabras, para mí, mi vivir es caminar con Dios. Y cuando mi vivir es Cristo y camino con Dios, cuando muera, ¿qué va a pasar? ¿Es una pérdida? Por eso nosotros los creyentes no damos pésamos cuando un hermano se muere. Tengo a veces que estar corrigiendo eso en cristianos. Que hay un hermano que se ha muerto y van al velorio y a los familiares. Mi pésame, mi sentido pesa. A nosotros no nos pesa la muerte de un ser querido, porque si caminó con Dios y murió caminando con Dios, sabemos que está en el cielo con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Es claro, hermanos? No quiero cuando voy a un culto por un hermano que se ha muerto y que murió caminando con Dios hasta el último momento, oírlos dar pésames. Eso no es práctica de los cristianos. Y usted me dice, y cuando no es un creyente, ¿sabe lo que yo hago? Me paro al lado de él o me siento al lado de él y no digo nada. ¿No les parece? Así que cuando nosotros caminamos con Dios en nuestra vida terrenal, un día seremos sacados de este mundo y sacados por medio de la muerte. Dios en su soberana voluntad ha establecido cuántos años vamos a vivir cada uno de nosotros. Dios, dentro de su soberana voluntad, estableció que Enoc viviera en la tierra 365 años. Y al cabo de esos 365 años, Dios lo sacó. Dios lo llevó a su presencia. Cuando muera un hermano en Cristo que ha caminado con Dios, que ha muerto creyendo en Cristo y dando testimonio que anduvo con Dios mientras vivió, cuando los años de su vida en la tierra, dentro de los planes de Dios, se han concluido, Dios lo va a sacar, Dios lo va a llevar. Por eso cuando un hermano en Cristo está enfermo, y acaso enfermo de extrema gravedad, lo que tienen que hacer los familiares y los hermanos en Cristo es orar porque se haga la buena, agradable, perfecta y soberana voluntad en esa persona, en ese hermano en Cristo. Porque si los años de vida de ese hermano o hermano en Cristo que Dios ha determinado no se han cumplido,
Dios la va a sanar, lo va a curar y lo va a levantar, aun cuando para los médicos haya sido un enfermo terminal. Pero si los años de vida se han cumplido dentro de los planes soberanos de Dios, hermanos, Él va a permitir que su cuerpo muera, no su espíritu, y saca su espíritu de ese cuerpo y lo lleva a estar con Él hasta el día de la resurrección. Pero también el Señor, a los que caminamos con Él en nuestra vida terrenal, nos puede sacar de este mundo cuando venga el Señor Jesús. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los hermanos que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros, o sea, los incrédulos que no tienen esperanza. Estoy leyendo en primera carta a los Tesalonicenses 4:13. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él o a los que murieron en Cristo. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no preferiremos a los que durmieron o a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los que hemos caminado con el Señor hasta la venida del Señor y estamos vivos, el Señor nos va a sacar para llevarnos a estar con Él para siempre, como dice la palabra de Dios. Cuando ocurra nuestro traslado de esta tierra al cielo, la íntima comunión y amistad que estuvimos con Dios en el mundo, gloria a Dios, continuará en el cielo por toda la eternidad. Fuimos amigos de Dios en la tierra. Seguiremos siendo amigos de Dios íntimos en el cielo por toda la eternidad, hermanos en la fe. Tengo una pregunta para ti. Al igual que el patriarca Enoc, te hago la pregunta: ¿estás caminando diariamente con Dios? Autoexamínate. ¿Estoy siguiendo el ejemplo de Dios de estar caminando diariamente con Dios? ¿Agradas a Dios en tu caminar diario con Dios? ¿Lo estás agradando? Ven a Cristo en tu vida porque caminas diariamente con Dios. Otra pregunta: ¿eres santo en toda tu manera de vivir, así como es santo el Dios
con el que camina diariamente? Recuerda, escúchame lo último que voy a decir. Solo los que caminan diariamente con Dios son hijos de Dios guiados por el Espíritu Santo. Estos no andan solos en el mundo, porque Dios los acompaña siempre. Dios los ayuda y los cuida, conduciéndolos con amor al cielo, donde continuarán con Él allá la amistad noble, santa y fiel que tuvieron aquí en la tierra. Hay entre los oyentes de este sermón alguien que todavía no está caminando con Dios, o que comenzó a caminar con Dios y ya no está caminando con Dios. Hay entre los oyentes de este sermón alguna persona que todavía no es amiga de Dios y por eso no camina en amistad con Dios. Arrepiéntete, deja tus malos caminos y cree con tu corazón en el Salvador Jesucristo, para que así seas adoptado como hijo de Dios y Dios sea el amigo fiel que te acompaña en tu diario vivir, conduciéndote con amor al cielo, para siempre estar con Él allá, en amistad que permanecerá por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Amén. Bien, damos gracias al Señor por este mensaje que hemos escuchado. Vamos a continuar alabando a Dios. Le pido que se ponga de pie para cantar el libro número 140. Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel, te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero hablar. Sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador,
quiero seguir cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. ¿Qué tal, hermanos, si volvemos a cantar con más convicción la primera estrofa? Vamos a cantarla otra vez, con convicción que se exprese en el tono de nuestra voz. Amén. Cristo fiel te quiero ser. Con todo el corazón, hermano, cántele al Señor. Cristo fiel te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Si nuestro buen Padre Celestial reconocemos que en nosotros no hay el poder para caminar con fidelidad contigo todos los días de nuestra vida en la tierra. Por eso, Padre, te rogamos que por medio del Espíritu Santo tú nos fortalezca con tu fuerza, con el poder, con la fuerza de Cristo, para que podamos caminar fielmente contigo diariamente, agradándote con nuestra vida. Puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, para que, sostenidos por la fe en nuestra meta final, que es Cristo, podamos llegar victoriosos al final e irnos a reunir en el cielo con Enoch, del que hemos hablado en esta mañana. A ti sea la gloria, el honor, la bendición y la gratitud llena de amor de nosotros por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a cantar entonces nuestro coro lema con mucha convicción cristiana y cantémoslo también con inteligencia. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y
la iglesia del Dios viviente, que dice con gozo: amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Queremos dar gracias a nuestros amigos y hermanos en Cristo que han seguido esta transmisión en vivo. Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en el mismo horario, 10:55 de la mañana.